Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por esperar estos 5 minutos. Estábamos dándole tiempo a que las personas terminaran de conectarse. Para Olimpia es grato poderlos tener a ustedes en este espacio diseñado para ustedes, en alianza con Fortinet. El tema que hoy vamos a tratar, el reto de evaluar los riesgos de ciberseguridad. Traemos hoy a dos grandes speakers. Nos está acompañando Henry Bautista. Henry Bautista es Presiding Director en Olimpia. Henry Bautista es profesional en ingeniería electrónica con especialización en gerencia de proyectos y máster en inteligencia artificial, certificado en ISO 27001, PMP, ITIL, con experiencia de más de 20 años en dirección de equipos de tecnología, amplio conocimiento en arquitectura empresarial y seguridad de la información. Actualmente trabaja como director de preventa en Olimpia. Tenemos también como invitado a John Murillo, quien es System Engineer. Él es ingeniero electrónico apasionado por la nube y la ciberseguridad con maestría en gestión empresarial y poseedor de la certificación CISP y CSSP Nube con más de 10 años de experiencia dentro del área de tecnología de la información. Actualmente trabaja para Fortinet como apoyo técnico para el ecosistema de canales. La agenda que vamos a tratar el día de hoy, contamos con siete puntos. El primer punto de ellos, vamos a tratar la importancia de los datos y de la ciberseguridad. Luego vamos a hablar de las brechas de seguridad y la nueva realidad del trabajo. Hablaremos también de cómo podemos definir una estrategia enfocada en la protección de los datos. Hablaremos también del reporte de las amenazas en Colombia, el enfoque de las plataformas para la ciberseguridad. Cerraremos con un espacio para las preguntas, alrededor de unos 10 preguntas que ustedes podrán hacer alrededor del chat. Posteriormente yo las iré leyendo y se las iré, pues digamos que traduciendo a nuestros presentadores. Y por último tendremos un concurso, pues en el cual tenemos cuatro premios. Haremos un par de preguntas y la idea es que ustedes también pues, nos ayuden participando, respondiéndolas a través del chat y posteriormente pues tendremos estas sorpresas para ustedes. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Henry Bautista para que nos pueda contar acerca de este apasionante tema de la ciberseguridad. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Quisiéramos que al final se lograran llevar pues algunos temas que les ayuden o los apoyen en esa labor que a veces es un poco compleja, que es el tema del manejo de riesgos relacionados con todos los sistemas, digamos, de información que tenemos a cargo o que simplemente son parte del negocio y que es importante respaldar. Eso es lo que realmente buscamos, que se lleven algunas cosas, que les sirvan, que los apoyen y que podamos de alguna manera ayudarlos en esa labor. Bueno, lo primero que quería aquí un poquito hablarles a ustedes era, digamos, de la importancia de los datos. Creo que esto ya es algo muy común, muy conocido por todos nosotros. Creo que escuchamos muchas frases en todo lado donde hablan de la importancia de los datos. Pero digamos que adicional a eso, tenemos que también entender un poco que los datos a veces, digamos, se amplían a otras fronteras o a otros lugares. Hoy en día, muchos sistemas de información están centralizados, pero nosotros estamos trabajando en soluciones de digitalización de todo lo que hacemos. Eso también está generando información. Obviamente esa información se está volviendo cada día más valiosa porque yo puedo de alguna manera sustraer de esa información de los logs, por ejemplo, que es algo tan sencillo, información que me sirve para mi negocio, para hacer campañas de mercadeo, para entender el comportamiento de mis usuarios y cambiar mis productos. Entonces, no es solamente la información que yo tengo en el data center, sino la información que me generan todos mis sistemas, todas mis aplicaciones, lo que se vuelve relevante. Entonces, al final, lo que está sucediendo hoy en día es que las decisiones se están tomando basados en información. Eso es muy importante. Entonces, quería como dejarles ese mensaje, reforzarlo más bien, porque creía que todos lo entendemos, solo que digamos que se ha ampliado mucho más con todos estos temas de la digitalización. Bueno, pero finalmente, ¿dónde está toda esa data de la que les estoy hablando? Obviamente, cuando hablamos nosotros del ciberespacio, seguramente creemos que o es solo el mundo Internet
o que lo importante realmente de mi seguridad y de mi información está en mi data center, pues resulta que el tema no, el tema va un poco más allá, porque finalmente si nosotros empezamos a hablar del famoso Surface Web, que es donde navegamos, nosotros realmente, la mayoría de nosotros navegamos con información que está indexada y eso realmente no es sino un 10%. Todo lo que llamamos la Deep Web fácilmente es un 90%, un 85% de la información. Obviamente, eso lo que hablamos de la Deep Web es toda la información que esté conectada de una u otra manera. Es decir, yo puedo tener un servidor en mi casa, la empresa puede tener información en bases de datos en un data center o simplemente podemos tener servicios o correos en la nube, pues todo eso es parte del ciberespacio. Finalmente, la información se puede guardar en muchos lugares, inclusive un celular es parte del ciberespacio. Entonces, cuando miramos estos conceptos de la famosa Surface Web, que es la que conocemos, pues ahí no está sino el 10% de la información. La parte de la Deep Web realmente pues es información que no está indexada, que no vamos a poder llegar directamente con nuestros navegadores. Y dentro de la Deep Web hay un pedacito que es la parte oscura, la famosa Dark Web, que a veces pues nos da como un poquito de miedo cada vez que la nombran, porque desafortunadamente se está utilizando para algunas cosas no muy legales, digámoslo así, pero pues obviamente esta Dark Web, digamos que nació con un objetivo que me parece a mí que estaba pues bien, y era buscar que de alguna forma algunas personas se puedan comunicar de manera anónima y segura. Lo que pasa es que con el tiempo se le ha dado un manejo un poco diferente, pero realmente el objetivo era ese. Muchos periodistas, por ejemplo, utilizan la dark web para emitir información de manera anónima y segura y que de alguna manera desde donde están originando la información pues no vayan a tener conflictos. Ese es un ejemplo de un buen uso de la dark web. Pero bueno, aquí nos podríamos quedar hablando de la deep web, de la surface web, de todos estos conceptos, pero al final lo importante es que todo eso es parte del ciberespacio y que la data está en todos los lugares. Eso pues, ¿qué conlleva? Cuando empezamos a analizar los riesgos que hay hoy en día de la información, pues cada día son mayores. El controlarlo es, digamos, más complejo. Finalmente, ¿qué es la ciberseguridad? Pues es todo ese conjunto de acciones, ¿cierto? Que yo enfoco para proteger la información no solamente donde está, sino desde donde se accede. Es decir, la red, el dispositivo desde donde yo accedo y donde está ubicada. Entonces, finalmente yo tengo que tener una visual hoy en día mucho más grande, ¿cierto? Para saber dónde está la información de negocio que es importante, que no puede, digamos, quedar expuesta, ¿sí? Y eso es lo que hace que el contexto de la ciberseguridad cada día cambie, porque como estamos con esto de la digitalización, pues cada día la información se comparte y de manera remota mucho más sencillo, pero obviamente cada día nos estamos exponiendo más. Realmente esto es una necesidad. Si nosotros miramos, por ejemplo, el panorama de ciberamenazas en Colombia, haciendo lupa de lo que es solo Colombia en toda Latinoamérica, pues vemos que hemos tenido 7 billones de intentos de ciberataques. Esta información nos la hizo llegar el equipo de seguridad de los laboratorios de Fortinet. Ellos pues obviamente tienen una visual mucho más grande que la de una empresa, porque ellos tienen clientes a nivel mundial y generan todas estas estadísticas. Aquí hicieron pues un foco un poco en la parte de Latinoamérica, donde de 41 billones de ataques de toda Latinoamérica, 7 corresponden a Colombia. Entonces, cuando empieza, intento, ¿no? Porque obviamente no necesariamente estos ataques se concretaron. Fácilmente estamos viendo que son cifras grandísimas. Y esto, pues, digamos que en el contexto del análisis de riesgos, pues, lo pone uno como a pensar un poco de finalmente hay muchas personas intentando hacer cosas no legales o que me puedan perjudicar. Aquí pues nuevamente reitero, ahorita por ejemplo en este momento con todo lo del COVID y el disparo que hubo de que las personas trabajen remotamente o hagan teletrabajo, pues aumenta obviamente las brechas. Finalmente yo tengo que darle los accesos porque el negocio no puede parar, pero finalmente el abrir estos accesos pues no permite y no facilita que digamos de alguna manera que yo tenga un buen control de la ciberseguridad. Eh, Esto es, digamos, parte del mensaje que quiero entregarles el día de hoy. Aquí hay un concepto un poco importante que es tenerlo y es el ciberespacio
es un ámbito muy grande, no es solamente la Internet. Ciberespacio va más allá, va a todo lugar que acceda o tenga información, es decir, un celular, el computador de mi casa, o el computador del trabajo que yo tengo en mi casa, o si algún proveedor, un tercero está accediendo, entonces el contexto es muy grande y obviamente las brechas aumentan. Ahora, hablando un poquito más de este contexto, pues digamos que la pregunta que surge es, bueno, ¿yo cómo puedo mejorar mi ciberseguridad? Obviamente hay muchos caminos. Lo importante es que el camino que se tome, pues de alguna manera nos permita llegar a un buen resultado. Y para eso, pues se necesita partir de algo. En el mundo, afortunadamente, existen muchas mejores prácticas o lo que llamamos los famosos marcos de trabajo o framework que nos ayudan en esto. En este caso les voy a nombrar el de NIST, que es como el que más escucha a uno todo el tiempo hablar, y básicamente NIST trabaja como con todo el ciclo de protección de la data dividido en 5 funciones. Lo que dice NIST es, venga, identifique, luego proteja, detecte, responda y recupere. Y siga ese ciclo todo el tiempo. Obviamente, estas funciones están acompañadas de un modelo de madurez. Entonces, ellos lo dividen como en 3 partes importantes. La parte core, que son estas 5 funciones, el nivel de madurez que yo tengo de que todo lo que yo haga en mi empresa, como tomar una decisión estratégica de sacar un nuevo producto, tenga un análisis de riesgo que conlleve todo el tema de la ciberseguridad consigo mismo, que es uno de los problemas. A veces como que enfocamos la ciberseguridad solamente a componentes de TI y nos olvidamos de lo demás, pero finalmente esos componentes de TI hoy en día son importantes y de pronto no estoy viendo todo el bosque, como decimos a veces por ahí. Entonces lo que ellos dicen es cualquier decisión que se tome en la empresa, manéjelo desde el análisis de riesgo hasta llevarlo a la parte de la ciberseguridad. Esto pues que permite que cualquier acción que yo esté tomando en mi empresa esté alineada con el área de riesgos y obviamente con todo un análisis para garantizarme la seguridad. Sobre todo hoy en día, reitero el tema de la digitalización. Estamos muy apalancados en la tecnología. También este framework recomienda definir una postura. Realmente cuando uno va a mirar y habla uno de inversiones en ciberseguridad, pues obviamente uno quisiera cerrar todas las brechas, pero al final como que la pregunta es, ¿yo necesito cerrarlas todas o con cerrar algunas brechas que son las más críticas para mí puedo mantener en equilibrio el negocio versus la inversión en ciberseguridad? Ahí es donde ellos dicen defina un perfil, defina una posición frente al riesgo y trabaje basado en ella, en las inversiones y obviamente en los controles, porque los controles no son solamente a la infraestructura, ¿no? También hablamos de controles a los procesos, a las personas, a los proveedores. Entonces, esto pues, digamos de alguna manera, por ejemplo es un marco muy importante. Hay otras buenas prácticas, está el ISO 27000, está COVID, que todos lo hemos escuchado también nombrar. Aquí también tengo otra que suena también un poco, y es que Gartner dice, venga, tenga una arquitectura de seguridad, digamos, adaptativa, que no sea, que esté cambiando todo el tiempo porque finalmente los riesgos están cambiando. Entonces aquí en esta parte, él dice, trabajen mucho la parte predictiva, luego de hacer ese análisis, y ahí es donde entra el análisis de riesgos nuevamente, y les estoy hablando hoy de riesgos porque este es el tema central del ejercicio que estamos haciendo hoy. Es arranque con un ejercicio de riesgos, luego priorice su exposición a esos riesgos, anticípese y luego sí empiece a trabajar en prevenir, en asegurar, en aislarse. Luego, regularmente aquí en la parte de detección hablamos mucho de monitoreo, entonces esté constantemente mirando cómo está y luego si llega a tener algún incidente, pues responda, pero una vez usted responda también tome otras acciones como puede ser mejorar mis políticas, cambiar el diseño de lo que tengo y nuevamente empiezo el ciclo. Empiezo nuevamente con la parte de predictiva y luego la preventiva, otra vez asegurando. Entonces, esto se vuelve como un ciclo. Entonces, también, digamos que es una buena práctica en ciberseguridad. Entonces, ahí ya le nombré varias. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ISO 27000, COVID, esta que es la arquitectura de seguridad adaptativa, está el NIST que les acabé de nombrar. Entonces, cualquiera de esas
que digamos que la tomada está también SIS 20 controles, que también de pronto la han escuchado nombrar, pero cualquiera de esas que ustedes tomen los puede apoyar. Entonces, repito, SIS 20 controles, ISO 27000, esta de NIST, esta de Gartner, que es la arquitectura adaptativa de seguridad, cualquiera de esas los puede guiar. Bueno, finalmente las preguntas que surgen siempre son esas, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar lo que hago hoy en día? Aquí nosotros le vamos a hablar de unos conceptos que están saliendo nuevamente y algo que es importante es poder tener una visual completa de lo que está pasando. Nosotros compramos soluciones, digamos de alguna manera, que nos ayudan a proteger, pero finalmente hoy en día hay una tendencia muy grande a llevar eso a un punto centralizado que tenga esa visual. Y ahí es donde nace un concepto nuevo que es como una evolución de los Security Operations Center y es el famoso Cyber Fusion Center. ¿Cuál es el objetivo o cuál es la diferencia? Y esto es importante a nivel conceptual también entenderlo un poco, y es aquí lo que yo pretendo es tener un único punto donde pueda tener una visual completa, es decir, toda esa parte de inteligencia de amenazas que me ayuda a hacer la parte preventiva, toda la parte de automatización de la seguridad, digamos que tiene que ver un poco también con la parte de respuestas a incidentes, o sea, en general, toda la orquestación de la seguridad debería estar viéndose desde un solo lugar, con una sola visual. Y ahí es donde sale el concepto de Cyber Fusion Center. En Olimpia nosotros venimos trabajando en este concepto hace más o menos unos 3 o 4 años, pues obviamente cuesta un poco porque ya no es dedicarnos solo a los componentes de TI, sino también tener una visual más holística de todo lo que esté alrededor de la seguridad y enfocarlo y tenerlo en una sola visual. ¿Qué es importante aquí? Que un tomador de decisiones esté con toda la información a la mano. Así se pueden tomar las decisiones más fácilmente, pues frente a un ataque o frente a un posible incidente. En ocasiones queremos, digamos, cubrirnos de un incidente, pero podemos tomar decisiones erróneas como bajar un servicio, por ejemplo, y resulta que es un servicio muy crítico y tal vez no era necesario bajarlo, tal vez habría otro mecanismo o algo más que hubiéramos podido hacer. Estos temas son los que de alguna manera pueden tener una visual en un lugar único donde se pueda tener todos los componentes de seguridad, todos juntos. Ese es el concepto de Cyber Fusion Center. Es importante entonces que se lo lleven. Un único punto donde yo tengo toda la información de mi ciberseguridad y eso me va a permitir a mí tomar mejores decisiones. Entonces llévense ese concepto para que pues lo revise. Finalmente es como una evolución de los famosos SOC. Un tema importante también es, puede existir la metodología, las mejores prácticas, puede ser que existan quienes ofrecen los servicios, pero la pregunta es, ¿yo tengo el personal idóneo para llevar, digamos, una estrategia de ciberseguridad adecuada para mi empresa a buen término? Bueno, ahí es donde vienen los temas de los servicios profesionales. Creo que muchos hemos trabajado con los famosos consultores que nos han dado apoyo en algunas cosas donde no somos los más expertos. Nosotros aquí en Olimpia nos hemos preocupado mucho por eso. Tenemos muchas personas certificadas tanto en tecnologías de fabricantes como en temas de industria. Y finalmente esto puede ayudar a una empresa a tomar, digamos, la ruta correcta y de pronto no hacer inversiones innecesarias o invertir la plata donde realmente se requiere, o simplemente no querer tener un servicio de seguridad propio, sino tener un tercero y que por costo sea, digamos, costo-beneficio sea más rentable y sea mejor. Aquí el tema de los servicios profesionales es importante también analizarlo, porque finalmente hay muchas tecnologías, pero si no las sabemos implementar o no sabemos colocar los controles donde corresponde, probablemente mucho de estos recursos pues se vayan y no se les saque todo el jugo, como decimos por ahí. Y ya aquí como para terminar un poco de reflexionar, digamos que es importante hacerse preguntas, o sea, todo el tiempo. Digamos que en ciberseguridad uno a veces cree tener todo controlado, quiere saber, pero finalmente cuando uno entra y revisa nuevamente las mismas preguntas que uno siempre se hace, como por ejemplo, ¿dónde está la información crítica de mi negocio? Uno siempre cree saber que está en el data center, en una base de datos y resulta que no necesariamente está allá. Y en el momento en que uno vuelve a preguntarse y a revisar sus procesos y a revisar cómo tiene todo al interior de la empresa, se da cuenta que tal vez hay otras informaciones que son
otros sistemas de información que están por ahí dando vueltas y también son importantes, o simplemente que alguien pueda acceder a esa información fácilmente y no tengamos un control. También es importante, digamos que alineado con eso, es, venga, ¿qué pasa si esa información se me pierde? Mi negocio se va a ver afectado seriamente, yo tengo una contingencia, el famoso RTO y RPO, ¿en cuánto tiempo me recupero? ¿Cuánta información puedo llegar a perder? Entonces, estos puntos es bueno estar revisándolos continuamente. ¿Quiénes tienen acceso a esa información? ¿Solo personal de la empresa? ¿Terceros? ¿Cómo acceden? ¿Es segura la manera en que están accediendo? Y ya finalmente uno reflexiona sobre estas preguntas y dice, venga, no, tal vez tengo que estar revisando un poquito más todos mis sistemas de información, definiendo cuáles son mis activos más críticos y reenfocando un poco los esfuerzos para protegerlos, ¿sí? Finalmente, hasta aquí pues no les he nombrado nada que solucione los problemas más allá de trabajar con estándares, seguir como una línea y sobre todo tener el tema de riesgos presente todo el tiempo y acompañado de cómo mitigo los riesgos, sobre todo en un mundo como el de hoy, donde la mayoría de cosas están expuestas al ciberespacio. Entonces, ahora le voy a dar el paso a John. John nos va a hablar un poquito ya del cómo hacerlo. O sea, aquí yo les hablo mucho de los dolores y muchas cosas, pero en concreto, digamos que no les he nombrado nada que les ayude ya propiamente a cerrar estas brechas. John en eso nos puede ayudar un poco. Entonces, John, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros y les cedo la palabra. Ok, muchas gracias, Henry. Buenas tardes a todos. Permítanme un segundo. Listo. Bueno, gracias por el paso. Básicamente, lo que vamos a discutir un poco es contarles, como Henry nos mencionaba muy bien, cómo podemos, digamos, atacar algunos de estos riesgos. Está claro que pueden haber muchísimos y pueden haber diferentes con base, digamos, al tipo de infraestructura, al tipo de despliegue, al tipo de actividad económica que realicemos. Entonces, vamos a tratar de mencionar algunos de ellos y cómo podemos atacarlos o de pronto tratar de prevenir un poco, digamos, algunas fugas de información que se puedan presentar o incidentes de seguridad. Algo muy importante desde el lado de Fortinet que nosotros trabajamos es el concepto del Security Fabric, que en una traducción, digámoslo, español sería como un tejido de seguridad, el cual lo que buscamos es evitar esos problemas comunes que se enfrentan hoy en día en los entornos de TI, que son soluciones independientes o lo que se llama soluciones en silo, en donde sencillamente tenemos una solución de un fabricante A para protección de endpoint, una solución de otro fabricante B para protección de aplicaciones web y así sucesivamente, donde terminamos en muchas ocasiones con varios fabricantes para diferentes aspectos o protecciones que queramos desplegar dentro de nuestro entorno, pero entre ellos la integración o la visibilidad también se vuelve un poco nula o, digámoslo, es muy difícil de poder hacer esa integración. Nosotros lo que buscamos con este concepto es precisamente tratar de integrar muchas de nuestras soluciones dentro de esa funcionalidad que nos permita mejorar obviamente la visibilidad, el control y el valor que entregamos también obviamente a nuestros clientes. Eso es principalmente el concepto de Security Fabric y siempre lo van a escuchar por parte de Fortinet cuando estemos hablando, digámoslo, hacia ustedes, nuestros clientes, porque en realidad allí es donde nosotros queremos ofrecer mucho más valor hacia ustedes, ¿vale? Nosotros tenemos clasificados, digámoslo, en tendencias o en tipos de tecnología que se encuentran hoy en día en el mercado, estas cuatro, que pueden ser Security Driven Networking, Zero Trust Network Access, que suena mucho por estos días, Dynamic Cloud Security y AI-Driven Security Operation o AI-Driven Security Operations, que está relacionado con todo lo que nos comentaba Henry de temas de SOC o de su concepto del Cyber Fusion Center. En este caso vamos a empezar a ahondar un poquito sobre lo que es Security Driven Networking y lo que este concepto empieza a desarrollar como novedad, digámoslo, en los nuevos entornos. Y algo muy importante acá es que durante muchos años se trabajó, digamos, que la seguridad era un mundo y el networking era otro, eran totalmente independientes, solamente se hablaban cuando habían problemas, entonces sencillamente los de networking decían que era un problema del firewall o los de seguridad, y los de seguridad decían no, aquí todo está bien y el problema es de los de networking
networking y siempre había como esa independencia de los mundos. Lo que se ha visto ahora con la evolución y todo el tema de la transformación digital y la digitalización puntualmente es que estos dos mundos han empezado a convergir y hay una necesidad de que ellos converjan incluso aún mucho más. De allí entonces empieza a tener como una necesidad de que pueda existir la seguridad atada a lo que ya es propiamente el mundo de networking. Entonces, este es el concepto, digámoslo, de qué es Security Driven Networking. Es esta mezcla precisamente de estos dos conceptos, de la parte de seguridad con la parte de networking como uno solo, y no seguirlos trabajando como de una manera independiente. Para eso, digamos, lo que nosotros contamos tal vez con el producto más conocido, el más famoso, el más renombrado de nuestro portafolio, que no es el único, tenemos un portafolio supremamente amplio, que es el tema del Next Generation Firewall, que en nuestro caso es el FortiGate. Como muchos de ustedes de pronto conocen o han escuchado en el mercado, pues nuestra solución lleva muchos años siendo líder, lleva 10 años consecutivos siendo marcado como líder en el cuadrante de Gartner para el tema de Enterprise Firewall. Es una solución muy completa que nos va a brindar, digamos, herramientas de protección a lo que ustedes conocen hoy en día en perímetro, con análisis de aplicaciones, temas de filtrado web, todo lo que va asociado, digámoslo, a lo que es un Next Generation Firewall, para no entrar en detalle en cada una de ellas. Pero algo muy importante y que, digamos, hace mella en lo que es la mitigación de los riesgos es las capacidades de poder interpretar o analizar el tráfico cifrado. Nuestros equipos, debido a su arquitectura y a su construcción como vienen desarrollados, tienen unas altas capacidades para hacer el análisis de tráfico cifrado. Esto es fundamental hoy en día cuando básicamente más del 70% del tráfico que se presenta en el intercambio en conexiones hacia Internet o incluso hacia otras sedes viene cifrado. Entonces, esto básicamente lo que nos permite es mitigar los riesgos de que atacantes o fugas de información o digamos algún tipo de brecha se pueda presentar aprovechándose de este cifrado de información y que las soluciones no tengan la capacidad. Algunas pueden llegar a tener la capacidad, pero también digamos que se ve muy afectado el tema de desempeño. En este caso, nosotros desde el concepto, desde la arquitectura como tal de nuestro producto, ofrecemos un muy buen desempeño desde el lado de análisis de tráfico cifrado y también en la parte de seguridad. Algunos de los casos que ustedes pueden utilizar este tipo de soluciones es el tradicional Next Generation Firewall, pero también otro que se está implementando mucho hoy en día es la parte de segmentación, en donde lo que buscamos es llevar ya no solamente esa funcionalidad, digamos, de que teníamos hace muchos años definidos desde el lado del perímetro, sino también ya llevarlo a lo que es la red interna, a poder lograr segmentación, pero también sumarle la capa de seguridad. Esto para evitar uno de los principales riesgos que se presentan hoy en día, que es el tema de los insiders, que son básicamente usuarios que se pintan como usuarios, digamos así, o se muestran como usuarios, pero pueden ser realmente, digámoslo, atacantes que tratan de hacer o sacar información desde el interior de una compañía. Incluso este es uno de los riesgos principales y de los más difíciles de contener, y ahí es donde empiezan a aparecer este tipo de despliegues como segmentación para tratar de prevenirlo. Pero como yo les decía, ya no solamente basta con esta parte de lo que es la seguridad, sino que tenemos que sumarle también el tema de networking. Entonces aquí empiezan a aparecer algunos retos importantes, sobre todo con el tema de la conectividad WAN. Conectividad WAN entiéndase por enlaces de banda ancha, enlaces de MPLS o enlaces de red móvil. ¿Por qué vienen presentándose estos retos adicionales? Sencillamente porque como estamos en una transformación digital y más ahora con esta situación actual, pues lo que estamos empezando a realizar es un consumo más alto de recursos en nube o digamos de conexión de usuarios también remotos. Entonces aquí es donde empiezan a ejercerse o a presentarse diferentes problemas con este tipo de canales y donde nosotros tenemos que básicamente optimizar el uso de dichos canales WAN, independiente si sea una MPLS, un banda ancha u otro. La idea es que podamos dar la mejor experiencia de usuario y obviamente optimizar el consumo de recursos que vamos a tener en la nube o en otro sitio. Entonces, estos retos básicamente lo que ha llevado es a la gran implementación de lo que hoy en día se conoce con el concepto de SD-WAN. Pero de nuevo, nosotros no nos quedamos solamente con la parte de SD-WAN, que es, pues, digamos, como este manejo inteligente de los canales y demás para ser más eficiente, optimizar los costos que puede llevar esta tecnología, sino que le estamos sumando la capa de seguridad y ahí es donde aparece el concepto de Secure SD-WAN. Básicamente lo que hacemos es, dentro del mismo dispositivo, ofrecemos también lo que es SD-WAN y lo que es la parte de seguridad llevada a ese balanceo, digámoslo, a esa gestión de esos canales. Y algo
muy importante es que esto es una funcionalidad del mismo dispositivo que hablábamos ahorita de la parte de seguridad perimetral. ¿Qué quiere decir esto? Que con el FortiGate, que es nuestro Next Generation Firewall, que puede ofrecer seguridad perimetral, puede también tener las capacidades obviamente de SD-WAN y de Secure SD-WAN. Entonces es muy importante que empecemos a ver, por ejemplo, esa convergencia que yo les mencionaba al principio. Adicional a eso, como estamos tratando de unir los dos mundos de lo que es seguridad y lo que es el networking, pasamos a otro nuevo concepto y es, si tengo un dispositivo que ha sido galardonado, una herramienta, una solución que ha sido galardonada por muchos años por su eficiencia y capacidad de detección en la parte del firewall perimetral y le estoy extendiendo esas capacidades ahora a lo que son los enlaces WAN, ¿por qué no hacerlo también a la capa de acceso? Entiéndase switches o redes inalámbricas. Eso es lo que nosotros quisimos también plantear y es un nuevo concepto que nosotros trabajamos que es SD-Branch. Es básicamente tomar esa seguridad que teníamos desde el lado perimetral en nuestro FortiGate y llevarlo o extenderla a lo que pueden ser los APs y también pueden ser los switches. De esta manera nosotros entonces estamos sacándole aún mucho más provecho a lo que es nuestra inversión en temas de seguridad y tratando de simplificar en muchas ocasiones la complejidad que existe con la gestión y administración tanto la parte de networking como también la parte de seguridad. Todo desde, digamos, una visualización centralizada y con una gestión, digámoslo, unificada. Esto es muy importante y es uno de los conceptos que también nosotros trabajamos muy fuerte, que es la parte de SD-Branch. Entonces, para recapitular un poco esta sección, lo que nosotros tenemos es opción para el tema de SD-Branch, antes de recapitular, perdón, la opción de sumarle APs y switches. Y ustedes dirán, pero Fortinet vende APs y switches. Sí, nosotros vendemos APs y switches y no hace 6 meses, ni hace 3, ni hace un año. Ya llevamos bastantes años, yo creo que alrededor de unos 5 años, 4 años, en todo el tema, lo que es el desarrollo del producto, con toda la parte de integración y pueden, lo que ustedes quieran buscar en funcionalidades a nivel de producto, tanto de las redes Wi-Fi como Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6 o temas de switches de diferentes funcionalidades, las vamos a tener. Nosotros, digamos, lo que en la parte networking estamos cumpliendo como con cualquier otro fabricante que puedan tener esas características. Y adicional, estamos sumando la parte de seguridad. Esto es lo que nosotros, ahora sí, para recapitular, empezamos a unir como conceptos. Entonces, arrancamos con la parte de SD-WAN, sumamos Secure SD-WAN y ahí podríamos pintar, digámoslo, una raya aquí en la mitad donde estaría nuestro FortiGate como tal y a esto le sumamos el Secure SD-Branch, que es esta capacidad de poder llevar la seguridad a la capa de acceso. Eso es, digámoslo, el concepto importante que nosotros estamos trabajando en lo que es Security Driven Networking. Recuerden, como se los mencioné al principio, la idea es poder integrar tanto lo que es networking con seguridad y ofrecer, digamos, mejor visibilidad, simplificar todo el tema de operación y obviamente optimizar también la capacidad de respuesta y de análisis ante un posible incidente que se pueda llegar a presentar. Continuando, digámoslo, con otro aspecto importante para mitigar riesgos que queremos tocar dentro de esta sesión, vamos a hablar un poco de lo que es ahora el famoso Zero Trust Network Access. Este es un concepto que se viene desarrollando, no es obviamente propietario de Fortinet, sino en términos generales en lo que es el ecosistema de seguridad y en donde básicamente lo que estamos buscando es poder controlar nuestros usuarios ahora que están afuera de la oficina, porque antes cuando estaban en una oficina, pues de pronto se podía manejar de una manera mucho más simplificada o sencilla, pero ahora que están remotos o están en diferentes lugares, pues es mucho más complejo poder hacer una gestión adecuada de estos recursos. Entonces, para eso, nosotros básicamente lo que hemos identificado y con estas situaciones que se presentan del trabajo remoto, es que sobre todo los ataques de ransomware han estado muy disparados. Esto lo que ha hecho es que sencillamente pierdan ustedes la información porque se cifra y no la pueden, digamos, recuperar hasta que no se pague puntualmente un rescate. Entonces, este tema del ransomware ha estado disparado y es uno de los riesgos más altos que se pueden presentar hoy en día cuando estamos trabajando o cuando hablamos de temas de teletrabajo. Y obviamente esto ha hecho que también se pierda visibilidad porque yo ya no tengo forma de obtener control o logs de esos equipos cuando ya no están de pronto en mi red corporativa. Y así sucesivamente empiezan a aparecer nuevos retos, como también Henry los mencionaba al inicio, de todo lo que ha sido esta nueva gestión o digitalización en la parte de teletrabajo debido al tema de la pandemia.
pandemia. Entonces, para ello, nosotros básicamente lo que buscamos es tener un agente que esté relacionado con temas de punto final, en donde podamos obviamente ofrecer temas de seguridad, como son el tema de antivirus, control de aplicaciones, hasta temas de gestión de vulnerabilidades, y podamos obviamente obtener información, por ejemplo, de qué están haciendo esos usuarios, qué aplicaciones tienen instaladas, qué tipo de actividad están ejecutando, y podemos sumarle también capacidades hasta de acceso remoto, como puede ser, por ejemplo, un cliente VPN para el intercambio de información hacia un dispositivo centralizado. También, digamos, lo que podríamos contar con esas funcionalidades. Entonces, en este caso, lo que nosotros buscamos es sencillamente dar una herramienta que nos permita obtener tanto la información en la parte de lo que se conoce como telemetría, pero también poder ofrecer controles de seguridad hacia esos dispositivos que están hacia las redes, digamos, externas. Aquí son algunas de las funcionalidades que nosotros podemos ofrecer desde la parte solamente, digamos, conectividad. También podemos obviamente ofrecer temas de anti-malware, podemos incluso ofrecer tecnología de sandboxing, que es para amenazas avanzadas o ATPs, como se conocen, dentro del mismo dispositivo. Y la idea con ello es precisamente tratar de mitigar estos ataques que se están presentando más hoy en día debido a, digamos, al teletrabajo. Y sumándole, digámoslo, a esto, y ya para terminar, algo muy importante es el tema de poder darle acceso a las aplicaciones realmente a las personas o a los usuarios que lo deben tener. Para ello existe, digámoslo, unas herramientas que nosotros trabajamos, que también hacen parte de nuestro portafolio, y es el tema de los tokens, entendiéndose que pues los tokens no es una tecnología novedosa, o sea, no salió ayer ni hace un mes, pero sigue siendo muy válida porque aplica el concepto de doble factor de autenticación. Lo que nosotros planteamos aquí es básicamente que dentro de este producto nosotros lo podemos ofrecer como un token físico o como un token en una aplicación en el celular, y allí, a través de ese one-time password, como se llama, o ese password único que se genera, ustedes pueden validar que sí sean la identidad, digamos, de la persona que desea ingresar o conectarse por una VPN específicamente. La idea con esto es sencillamente aumentar la verificación o la validación del usuario, y evitar, digamos, lo que por la robada de un password o algo por el estilo puedan tener acceso a sistemas de información de la compañía, y mitigar, digamos, este riesgo. Entonces, estos son, digamos, algunos de los riesgos que nosotros traíamos para mitigar con nuestras soluciones. Algo importante es, recuerden siempre el concepto, como ustedes se dan cuenta, existen otros campos que aquí no los mencionamos, pero que también hacen parte de esta funcionalidad o de este concepto de integración, que es el Security Fabric, y que nosotros queremos traer para ustedes específicamente. Y básicamente con eso termino mi intervención. No sé, Juan Carlos. Hola John, ¿cómo estás? Dale. Bueno, nada, muchas gracias por esta explicación. Damos el espacio para preguntas. Pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat. Haremos un momento para que las personas que tengan algún tipo de pregunta nos la hagan llegar. Algunos de los puntos que me parecen interesantes, digamos que dentro de las estadísticas de lo que hablaba Henry, y él nos habla de 7 billones de intentos de ataques, y eso, digamos que eso es un número bastante grande. Y esto, pues digamos que en últimas, pues nos deja pues ya prácticamente en sí, diría yo, un precedente en el cual decimos, oiga, esto no solamente es un tema seguramente que pasa en los países del primer mundo, sino que Latinoamérica se convierte, pues, digamos que en un foco principal de ataque, y que estos ataques cada vez están siendo más sofisticados. Entonces diría yo que las personas están utilizando ya ni siquiera las mismas personas, sino ya bots, automatizaciones, inteligencia artificial, seguramente para multiplicar, digamos que los ataques y las penetraciones. La pregunta sería, en este caso y en este entorno en el que estamos nosotros, ¿cuál sería esa recomendación para las personas que nos escuchan con respecto al proteger? O sea, el por qué realmente tener estos diagnósticos, y el por qué ser conscientes de que hoy en día esto es una amenaza realmente latente. Y cómo realmente podríamos empezar con un paso a paso, tres puntos que digamos ustedes vean, para iniciar, si no tienen implementados un sistema de ciberseguridad, un sistema de seguridad digital, ¿cuáles serían esos primeros 3 pasos que deberían adoptar las compañías?
Bueno, si quiere yo le hago un comentario y si quiere yo complementar algo y creo que también hay una pregunta para John ahí en el chat. Pues mira, Juan, digamos que lo importante es arrancar y apoyado en algo o alguien que sea experto. Eso es muy importante. Obviamente están los frameworks, las mejores prácticas, pero a veces el de pronto no tener a alguien que las conozca bien o que las haya implementado va a dificultar un poco, entonces es bueno asesorarse con alguien. Segundo, tener claridad del negocio. Eso es súper importante porque al final cuando se empieza a hacer el análisis y qué brechas o qué riesgos a cuáles estoy expuesto, pues eso también depende de qué tan críticos son los sistemas de información para el negocio. Entonces, hay una parte que es interna, hay otra parte donde se pueden asesorar con un externo y al final del resultado, pues debe salir algo muy orientado a una postura y esa postura es lo que llamamos el famoso apetito de riesgo. O sea, hasta dónde yo me quiero exponer en algunas cosas y en otras no, a cuáles le voy a invertir plata. Entonces, hay que arrancar con eso, pero como le digo, hay que ir como de la mano, pienso yo, con alguien que sepa muy bien que lo haya hecho y de esa manera se facilita un poco el camino, obviamente cogiendo las mejores prácticas, que son temas que están ahí libres en internet, cualquiera puede entrar y estudiarlos y analizarlos, pero por ese camino es una buena senda, Juan. Obviamente aquí es súper importante y lo reitero, es trabajar con los fabricantes, porque los fabricantes están cerrando estas brechas y cada fabricante tiene una manera diferente. En el caso de Fortinet, vemos que ellos llevan como una solución muy consolidada. Si miran lo que explicó John Murillo, yo hablaba mucho de que el ciberespacio es muy grande y que desde el endpoint, o sea, desde el PC donde está el usuario final, ya sea en otra oficina o desde su casa, pues se tenga seguridad. Mira que las soluciones de ellos están enfocadas hacia allá, a que la información viaje de manera confidencial desde el inicio o desde donde las están accediendo, ¿cierto? A una parte central. Entonces, nosotros tenemos siempre tres pilares en la seguridad, ¿cierto? Que la parte de confidencialidad, el poder tener la disponibilidad de la información cuando la quiera y pues obviamente que nadie me la modifique. Esos tres pilares, si usted mira por lo menos a dos le pega directamente este tipo de soluciones, entonces ir de la mano con alguien que conozca las tecnologías, que las pueda saber adaptar y colocar donde realmente se necesita, es importante y ese sería pues un camino y pues yo cierro ahí como el paréntesis para darle espacio a John. Gracias, Henry. Sí, básicamente como complemento a lo que dice Henry, algo muy importante y para hacerlo un poco más concreto, digámoslo, es el tema yo diría, yo lo definiría como en tres puntos básicos. No quiere decir que estos son los únicos tres que se deberían considerar o que con esto ya estamos totalmente protegidos, pero es un buen inicio. Y el primero es, obviamente, la identificación, como Henry lo mencionaba en muchos casos, lo mencionó, perdón, al principio, en muchos casos creemos que la información está en el data center, pero sí, puede ser que sí sea así o en una base de datos, pero en ocasiones puede estar en otros lugares y no lo sabemos. Entonces, algo que sí es el primer paso para poder empezar a proteger y minimizar temas de riesgos, obviamente es la identificación de dónde está mi información y qué información es sensible para mí o para mi compañía, digámoslo así. Yo necesito identificar eso. Cuando yo ya sepa qué información es sensible y en dónde la tengo, ok, ya es un primer paso. El segundo paso después de ello sería toda la parte de visualización. Si yo no tengo alguna forma, como sea, de aquí no hablando específicamente de una solución o de algún producto, si no tengo una forma de que genere visualización de cómo se está manipulando esa información, de quién tiene acceso, de quién la modifica, quién la gestiona, quién la extrae, quién la crea, en fin, yo no voy a poderlo controlar, que es el siguiente paso. Entonces, sí es muy importante que luego de esa identificación podamos mejorar el tema de visualización. Si yo no visualizo, yo no puedo controlar, porque ese va a ser el tercer paso. Ya cuando tengo la visualización, ya sé exactamente qué es lo que está sucediendo con esa información y yo voy a poder obviamente hacer una gestión de acuerdo a mis políticas de seguridad y a los riesgos que yo quiera asumir o digamos diferir, pues voy a poder definir unos controles y ahí es donde ya empezamos a aplicar digamos un poco más el tema de controles técnicos y de procesos, porque esto no solamente es de soluciones, esto también lleva un tema de procesos, de personas y de tecnología normalmente. John, muchas gracias. Bueno, ya tenemos un par de preguntas en el chat. Voy a empezar a leerlas. Uh-huh. Fabián Alberto Durán nos pregunta,
Buenas tardes, ¿qué protección tiene Fortinet para implementar en Google Drive? Ok. Bueno, para Google Drive es un tipo de servicio, podríamos clasificarlo dentro de lo que es SaaS. Nosotros aquí no lo mencionamos, pero sí está dentro de lo que son las soluciones de Dynamic Cloud Security. Nosotros tenemos una solución de CASB que puede hacer la integración con Google Drive y que obviamente puede hacer, digámoslo, control de los archivos que se comparten, de nuevo, de la gestión, de la manipulación, generar obviamente esa visibilidad y aplicar, digámoslo, unos controles o unas políticas sobre ellos. De esta manera se puede hacer, digámoslo, gestión específica sobre lo que puede ser el flujo de la información en este tipo de repositorios. Perfecto. Ángela María Arango nos pregunta, ¿tienen niveles de asesoría de acuerdo al tamaño de la empresa? Sería como parte de la pregunta. En el caso de Ángela, dicen, nuestro caso es, por ejemplo, que queremos adoptar las mejores prácticas de la mano de expertos. Somos una fintech en etapa temprana. Ok, pues aquí yo me atrevo a decir, y Henry me complementa, que sí, obviamente se puede hacer un acompañamiento, se puede obviamente revisar cuál es el estado en el que están y cuál obviamente puede ser la proyección hacia futuro, como ese roadmap que puede existir, y con base en eso, pues definir también unos temas de procesos y de tecnologías que se pueden llegar a implementar. En ese caso, digamos lo que, por ejemplo, Limpia sería un partner muy importante porque nos ayudaría a entender y obviamente a ejecutar y a desarrollar toda esta estrategia. No, perfecto, ¿no? Muy de acuerdo con John. Efectivamente, digamos que nosotros podríamos ayudarlo. Nosotros, para que ustedes estén enterados, estamos trabajando con algunas fintech, digamos de alguna manera, porque Olimpia tiene varios servicios, no solo de ciberseguridad, así que conocemos un poco el ecosistema y digamos que ahí podríamos trabajar de la mano con ustedes y lo revisaríamos. Perfecto, Henry. Muchas gracias. Fabián Alberto nos pregunta, ¿cuáles herramientas tiene Fortinet para evitar los malware que llegan vía mensajería, como WhatsApp, Telegram, TikTok, etcétera, en las cuales envían malware disfrazados de mensajes de voz, link o videos que descargan aplicaciones que bloquean los dispositivos móviles en forma de protector de pantalla y evitan el apagado del móvil y que va descifrando contraseñas y llenando los dispositivos de archivos que copian la capacidad del dispositivo dejándolos inservibles? Entonces la pregunta pues concretamente es, ¿qué protección tenemos pues bajo, digamos que todos estos nuevos canales que van emergiendo y que posteriormente pues muchos usuarios no tienen pues realmente como esa, digamos, noción de que a través de estos canales de mensajería pueden llegar a ser también atacados? Sí, es una buena pregunta y es, digámoslo, que un campo llevado hacia la parte de la telefonía móvil, porque entendería que todo esto sería a través de móviles, o que yo sé que WhatsApp se puede abrir en una estación de trabajo, bueno, y tal vez otras aplicaciones, pero asumiendo lo que es desde los dispositivos móviles, existen soluciones o sea, muy orientadas a este tipo de protección, que es la parte de MDM, como se conoce, digámoslo, en el mercado en muchas ocasiones. Nosotros dentro del portafolio de Fortinet no trabajamos soluciones de seguridad hacia la parte de dispositivos móviles específicamente. Si ya digamos que la protección está enfocada hacia lo que puede ser apertura de estas redes o de chats dentro de estaciones de trabajo o dentro de equipos, sí tenemos, digámoslo, alternativas para poder ofrecer una protección, pero específicamente hacia lo que es la parte de dispositivos móviles, dentro del portafolio de Fortinet no hay una solución de MDM específicamente. Ok, perfecto. Bueno, Henry, yo diría que demos un corto mensaje ya para cierre y lo mismo diría para John, pues digamos que un mensaje para nuestros participantes para pasar rápidamente a nuestra fase de cierre del concurso. Bueno, gracias, Juan. No, yo quiero realmente es agradecerles este espacio. Digamos que aquí hay mucho para hablar, muchas cosas, digamos, para contarles, pero pues esperemos hacer más de este tipo de actividades más adelante para hablar de otros temas un poco más focalizados, pero es que se lleven esos mensajes, ¿no? De que hay muchos temas donde se pueden cerrar brechas y que los riesgos siempre debe ser como un referente en la empresa en cualquier decisión que se tome. Ese es como el mensaje de fondo que me gustaría que se llevara. Gracias y le doy la palabra a John. No, de acuerdo, básicamente pues el mensaje sería, recuerden que
riesgos siempre van a existir, son dinámicos. La seguridad es un tema evolutivo, o sea, hoy podemos estar seguros ante ciertos riesgos, pero mañana por nuevos atacantes, nuevas vulnerabilidades, nuevas superficies de ataque, nuevos despliegues, ya no lo podemos estar o podríamos no estarlo. Entonces, aquí algo importante es que ustedes puedan identificar de pronto cuál es el mejor proceso para que puedan mitigar dichos riesgos y obviamente estar más protegidos, y al final esto se traduce obviamente en muchas ocasiones, o si no en la gran mayoría, en temas de impactos económicos. Entonces, obviamente eso, poder manejar y controlar los riesgos de una manera adecuada, nos ayudarían, digámoslo, a poder mitigar o reducir el impacto que esto podría llegar a tener. Eso por ese lado. Y finalmente, solo para comentar también aquí en la audiencia, pues de parte de Fortinet también está María Murillo, quien nos está acompañando, digámoslo, también en esta sesión, solamente para que sepan que estamos trabajando aquí todo el equipo y que obviamente estamos también para apoyarlos en caso de que así sea necesario. Perfecto, María, no sé si vas a dar un saludo o continuamos. No, parece que Bien, no. listo. Perfecto, nada, listo, no hay rollo. Listo, pasemos entonces a nuestra fase final del concurso. La idea pues del concurso es hacer un par de preguntas. Vamos a hacer 4 preguntas. Ahí te escribió, discúlpame, que no puede abrir el micrófono, dice. Mariana, Hola, muy buenas tardes, qué Hola pena, María, sí. ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Estaba tratando de abrir el micrófono, pero ya, mil gracias. Bueno, no, sí, acá, gracias a todos por su asistencia. La verdad, pues estamos trabajando muy de la mano con Olimpia para llevar a ustedes ofertas de valor de seguridad. Tengan la plena confianza que nosotros vamos a estar acompañándolos, asesorándolos. Entonces, claro que sí, ahí estaremos con ustedes apoyándolos en las necesidades que tengan. Perfecto, Gracias. María, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. No me queda más sino despedirme y agradecerles nuevamente por su espacio. Yo, Murillo, mil gracias, y asimismo a Henry digamos que por este gran espacio. Entonces, un abrazo muy grande, que esté muy bien. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.